Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Qué derechos tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes de una obra musical? Cuando los realizadores vamos a hacer uso público de una obra musical por televisión, ¿qué autorizaciones o procedimientos debemos seguir? Desde la intención de los autores, debe haber responsabilidad y respeto por la propiedad intelectual. La interpretación de los receptores retroalimentan un contenido dándole también valor. Reflexionaremos sobre este tema en Saberte Ver. El audiovisual nació con el sonido, es decir, hay una relación íntima, muy profunda entre la imagen en movimiento y el sonido, pues es el sonido quien da atmósfera y sentido a lo que estamos viendo. Por eso al comité se le ocurre, hace una reflexión sobre esa importancia del sonido y la música en el tema audiovisual. Hay muchas maneras de interpretar cómo debe aparecer la música en el proceso audiovisual. Una cosa es el cine, otra cosa es la noticia, otra cosa es el documental, otra cosa es la promoción de la música que también se hace a nivel audiovisual, y cada una de estas tiene, digamos, una manera de asumir digamos, el respeto de los derechos intelectuales y de autor de quienes componen, crean y musicalizan. Digamos, el reconocimiento de los derechos de los autores es un proceso que lleva ya casi 300 años, o sea, no es una cosa nueva. Digamos, el instrumento internacional, que es el Convenio de Berna, es de 1886, que fue el convenio internacional que reconoció los derechos de los autores a la paternidad de su obra y a reivindicar el nombre, o sea, la paternidad, y a explotar comercialmente la obra. Este instrumento internacional sigue siendo todavía, digamos, la madre de los derechos de autor, y las legislaciones nacionales entonces empezaron a acogerla. ¿Por qué es tan importante que sea? Digamos, es tal vez una de las áreas del derecho que viene de manera más fuerte el derecho internacional, porque de lo contrario sería muy complejo para un país proteger con su legislación nacional sus autores y desproteger todas las otras obras. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que nadie le compraría a los autores nacionales, porque sería más fácil piratear, porque todo lo de afuera estaría libre. Lo que es muy importante es tener en cuenta que toda creación musical es una creación artística y está regida por unos derechos intelectuales, de autor y de reproducción y circulación. Todo eso hace parte de un proceso de salvaguardar esas creaciones de artistas que muchas veces son, digamos, precarias en términos económicos, o que nacen de un momento de su historia y de su vida donde pasa de su cotidianidad a volverse una poética, y por eso la musicalización para ciertos elementos es considerada como arte. En otros casos, por ejemplo, la música es simplemente un acompañamiento, un atmosférico, la música es creada para estos eventos, entonces digamos que se debe regular es simplemente por la protección de derechos intelectuales, pero las productoras, los realizadores han pagado por ese producto y por ese proceso, y no deberían volver a hacerlo. La revista Música nace con el propósito de solucionar la difusión desde la diversidad de su oferta y podérsela llevar al público de la ciudad y al público nacional. Nace en 2003. Empieza a encontrar y entender particularidades del sector de la música en distintas maneras, de cómo el músico asume su profesión, y plantea varias situaciones que se traducen en campañas que van direccionando sus otros proyectos.
Sara Melguizo nos da su opinión sobre el cuidado de los derechos de obras musicales. Bueno, que hay que conocer muy bien las partes, ¿cierto? Que hay que entender muy bien la naturaleza de las sociedades de recaudo. Hay que poderlas estudiar como con cabeza fría, con tranquilidad, entender que el espíritu de estas sociedades es un espíritu loable, que si bien ha tenido pues como un descuido por parte de la apatía de los músicos al participar y mucho ruido en la manera de difundirlo, hay que entender bien cómo funcionan. Entonces, en ese sentido, no se puede polarizar ni un lado ni el otro. Los realizadores audiovisuales deben tener ese respeto y ese cuidado por esa obra artística del músico. Y en ese sentido, tiene que cuidar los créditos, tiene que buscar quién es el autor, pero el músico a su vez también debe empezar a formalizarse. ¿En qué sentido? Entrar en toda esa sistematización para que se sepa que existe. Entonces hay distintas posibilidades de ser parte de una información organizada. Están las agremiaciones, están estas sociedades de gestión, hacerse visible para poder ponerse como a la par. Respecto a eso, claro, es que hay que tener como una coopetitividad, que es como el nuevo término que se usa, o sea, más que competencia es un tema de cooperación, y es así como la pieza audiovisual tiene detrás todo un proceso de inversión creativa, de inversión de tiempo, de inversión de herramientas. Toda esa pieza musical también lo tiene. Entonces es entender que detrás de ese producto hay toda una cadenita productiva que está interviniendo y que demanda unos gastos de parte y parte y que se necesitan. Entonces, bueno, ahí yo creo que vuelvo y reitero, es poner en el mismo nivel las dos cosas. No es que desde el audiovisual se le diga al músico, es que músico, yo a usted lo estoy difundiendo gracias a que te estoy musicalizando este documental con tu música, aprovecha que es difusión. Y viceversa tampoco se puede entender. Entonces es un tema, creo que yo creería que como de solidaridad de parte y parte. No podemos subestimar ninguno de los dos insumos, no es más ni menos y ninguno le está haciendo el favor a ninguno. Es una pieza integral que necesita de las dos piezas, y esas dos piezas tienen sus lógicas de comercialización y sus lógicas de supervivencia por parte del creador. Saber TV visitó el canal para preguntar por el uso de la música en sus contenidos, protocolos y licencias. Esto nos contaron. El papel del ejército es guardarse las fronteras. Dios nos preserve de que vuelvan sus armas contra los ciudadanos. El canal maneja una licencia de audio especialmente para los realizadores y los directores de programa. Se llama UMPLA y es una música especialmente diseñada para broadcasting, o sea, para programas de televisión. La licencia solo está centralizada en la videoteca. Aquí se maneja todo lo que es visual, las imágenes y la música que necesitamos para elaborar distintos productos del canal. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos la captura, tenemos la licencia para la captura del audio. Los traps los escogen los usuarios, o sea, los realizadores o los que necesiten trabajar con el material, y el logo, o sea, el permiso lo tiene solamente las videotecas. Está centralizado en 3 videotecas que tenemos: Noticiero, Centro de Producción y el canal. Y acá se captura la búsqueda que ellos realicen. La licencia no la pueden manejar, no está abierta para que la manejen todos los realizadores, sino solamente la videoteca. Nosotros somos respetuosos de los derechos de autor, pagamos Saico y Asimpro, así también tengamos la licencia UMPLA, pero Saico y Asimpro, por si de pronto los realizadores utilizan imágenes o música de algún autor,
y por ley tenemos que pagar Saico y Asimpro. Pero la música, ese contrato es un licenciamiento por cada año que el canal paga y así se podría utilizar ilimitadamente para la realización de los programas. Y para esta emisión, Gloria Erazo, exdefensora del televidente de Teleantioquia y especialista en propiedad intelectual, nos brinda la orientación jurídica acerca de este tema. Hay otra cosa importante en el tema de derechos de autor y es diferenciar los derechos de autor de los derechos conexos. Los derechos de autor son los derechos de un autor sobre su obra. Una obra, hablamos aquí de una obra artística, literaria, musical, plástica, dramatúrgica, dancística. Y los derechos conexos son unos derechos que nacieron, su reconocimiento nació en un convenio, se llama el Convenio de Roma, en 1961, imagínate, más de 75 años después de los derechos de autor. Son derechos de unas personas que utilizan las obras, digamos que por eso se llaman conexos, son como hermanitos de los derechos de autor, pero no son autores, digamos, no son personas que crean una obra, son personas que usan una obra y hacen algunas cosas. ¿Cuál? El intérprete. Entonces, por ejemplo, Carlos Vives interpretó a los clásicos de Alejo Durán, él es el intérprete y Alejo Durán es el autor. Ahora, determinadas interpretaciones pueden tener casi a veces más importancia que la obra, o por no decirlo así, pueden proyectar una obra como lo hizo Carlos Vives al mundo entero. Entonces, una interpretación tiene un gran peso y un gran valor. Hay otros dos conexos muy importantes que son los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión, como lo es Teleantioquia. Entonces, los organismos de radiodifusión sobre su radiodifusión tienen unos derechos. Entonces, por ejemplo, los derechos de Teleantioquia son a que otra organización no retransmita sin autorización sus emisiones. El monitoreo que viene realizando la organización Saico Asimpro, en alianza con la compañía BMAT, consiste en realizar un seguimiento detallado de la música que se comunica en los diferentes establecimientos comerciales, con el fin de identificar precisamente cuáles canciones son las que se transmiten un mayor número de veces en las diferentes zonas del territorio nacional. Esta información la encontramos consultando la página web de Saico y Asimpro. El audiovisual es por excelencia una obra compleja, o sea, es una obra que no tiene un solo autor, es una obra que reúne una multiplicidad de trabajos, de los cuales muchos son en sí mismos obras. Sin embargo, para facilitar, digamos, la gestión del audiovisual, la ley ha hecho una ficción legal que dice que el derecho de autor y básicamente el derecho los derechos patrimoniales son del productor de la obra, porque el productor es un poco el coordinador, quien coordina y quien ha encargado, digamos, el que es el responsable de que toda la obra funcione y que los otros autores estén de acuerdo. Entonces generalmente es el que hace los contratos, el que contrata actores, el que contrata músicos, el que contrata guionistas. Bueno, esto cambia mucho, puede ser, digamos, generalmente el director, el autor de la música también se reputan autores. Pero la ficción legal es que el productor, digamos, es el que representa a todos esos autores que están dentro de la obra audiovisual. Es muy importante para la televisión pública tener claro que los canales tienen muy clara su regulación y su manera de asumir qué galerías de música, a qué autores o cómo han entrado en una relación contractual con las sociedades de gestión de derechos de autor para poder utilizar música libre y abierta. Pero hay que tener en cuenta que no todos los músicos ni todos los artistas están registrados en estas entidades de gestión de derechos de autor. Por ende, a veces es importante tener en cuenta al artista o al músico, sobre todo cuando está iniciando, que todavía no está muy metido en el proceso de gestión de sus derechos, como valorar sobre todo la participación intelectual en el apoyo sonoro y musical de los procesos o productos que se estén desarrollando en la televisión pública. Yo creo que la televisión pública tiene como tarea ser garante también de promover
y proyectar a todos los artistas y todas las personas que hacen parte de la producción sonora y musical. Generalmente la música se captura del licenciamiento que estamos pagando o el contrato que pagamos. Cuando un periodista hace ese caso de coger, porque el producto se lo exige, que solo es con esa música de algún autor conocido, es muy pocos segundos, realmente debe escoger muy pocos segundos, y por eso se paga a Saico y a Simpro, para de pronto no estar incurriendo en ningún problema de derechos de autor. Las narraciones audiovisuales, dependiendo del formato, juegan con diferentes herramientas estéticas: lenguaje, imagen, video, sonido y música, que le dan color, protagonismo o también, en ocasiones, la ausencia de alguno de ellos también le da valor. Cada obra es subjetiva, puede transmitir en el receptor alguna emoción. De ahí la importancia de cuidar cada detalle desde su realización. Pues son insumos necesarios, ¿cierto? O sea, la pieza audiovisual necesita de esa narrativa musical y viceversa. Creo que una pieza audiovisual debe ser autónoma incluso hasta sin música. Entonces no vamos a decir que la una necesita más de la otra, entonces lo audiovisual necesita más de la música sola también es. Creo que las dos se potencian entre las dos. Entonces creo que la discusión tiene que ir a entender detrás de esos dos insumos, tanto el insumo audiovisual como el insumo musical, hay toda una cadena productiva que demanda unos gastos, unos costos, un tiempo, una inversión, que finalmente es la supervivencia del artista, el artista audiovisual y el artista musical. Entonces hay que entrar a conciliar allí y creo que cambiarle, o sea, negociar desde la difusión solamente con el músico es una situación con la que hay que tener mucho cuidado y en la que se es muy recurrente. Debemos inculcar este tema de los derechos de autor no solo a los realizadores, sino en general a todo el público, porque es una responsabilidad social y esto todos los días está generando muchos problemas jurídicos. Entonces tenemos que estar al día conociendo todo lo de derechos de autor, qué se permite, qué no se puede, con respecto al audio, a coger audio e imágenes de redes, de YouTube o de demás realizadores. Como ahora hay disponibles tantas bibliotecas de música, la gente prefiere una música prehecha. Yo creo que no solamente por, digamos, la solidaridad de gremio entre los realizadores, los autores, debería contarse con músicos propios que hagan la música para el audiovisual, porque además eso le da un ritmo al audiovisual importante y especial. Pero además porque la legalización es mucho más fácil. Usted trabaja de la mano y hace un contrato de cesión de derechos y entonces usted no va a tener problema con esa música. Ahora, la segunda es si usted utiliza una música preexistente, hay que legalizarla. La legalización generalmente, digamos, un productor debe recurrir a quienes tienen los derechos de la música. Entonces pensemos que aquí podemos estar hablando de un autor, o sea, de quien escribió la canción, pero también de quien la interpretó y del productor fonográfico. Es una cosa que se vuelve compleja. Digamos que la organización del mercado, por facilitar las cosas, ha logrado, digamos, representar estos derechos en unas sociedades o en una sociedad de gestión colectiva, como lo es aquí Saico en la música, o en las editoras, que son las productoras fonográficas agrupadas en las editoras, digamos, representadas por las editoras. ¿Cómo se han ido protegiendo estos derechos de sincronización de música y qué situaciones o discusiones hay al respecto? Yo quisiera explicar por último, digamos, que esto es
un panorama un poco complejo y no está exento de problemas, discusiones y conflictos. Entonces los quiero esbozar muy rápidamente. En nuestro país, lastimosamente, digamos, tenemos una alta dependencia de las industrias culturales, en específico las norteamericanas. De hecho, en el mundo entero, las industrias culturales norteamericanas tienen casi una hegemonía, una gran preeminencia. ¿Qué significa esto? Significa que los músicos, nuestros músicos, han estado siempre muy dependientes de las casas disqueras y entonces en lo que contaba yo al principio de que el autor, digamos, el autor de la obra, que es el creador de la obra, tiene una categoría muy importante, realmente las fuerzas de mercado hace que se haya perdido toda esa fuerza y que en la negociación entre un productor fonográfico y un músico la fuerza la tenga el productor fonográfico, ponga las condiciones y generalmente los contratos sean los que el productor fonográfico dice. Eso ha ido cambiando un poco porque los músicos se han ido dando cuenta de sus derechos y porque un poco el internet, digamos, ha abierto el campo, pero todavía sigue siendo de esa manera. Ya cociné la dubanaja. Aire. Ya cociné la dubanaja. Algunos tratados internacionales, por ejemplo, las radiodifusoras han siempre tratado de que se les excepcione o que se les rebaje, digamos, el costo de los derechos de pasar las producciones fonográficas. Eso siempre existe, o sea, quiere decir que es un tema que tiene muchos conflictos en sí mismo. Nosotros en la producción o preproducción de cada programa siempre se incluyen unos formatos de sesión de imagen o de sesión de música. Cuando se utiliza una música que no está en la licencia, siempre se dice cuántos segundos o cuánto duró para poder pagar a Saico y a Simpro cada año. Ellos nos hacen un porcentaje de pago y nosotros hacemos el conteo de lo utilizado. La ley está en determinados casos especiales que la ley define, en nuestro derecho, la ley define en qué casos puedes usar una obra sin pagarla, pero son los casos que la ley define. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, en las aulas, entre alumnos y profesores se pueden poner cualquier ejemplo, porque de lo contrario sería impedir el derecho al acceso a la educación. Hay varias limitaciones y excepciones y, como te digo, están contempladas en la ley, las bibliotecas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, el sin ánimo de lucro no es una excepción. La gente cree que si yo uso solamente la copia personal también es una excepción, pero son muy limitadas. Y entonces, por ejemplo, el uso en una obra audiovisual de determinados, así sean muy pocos minutos de una música, hay que legalizarla, porque no es una excepción si tú usas un fragmento muy corto. Hay una excepción que se refiere a eso y es el derecho de cita, ¿no? Entonces, en una obra, por ejemplo, literaria, tú vas a citar un fragmento de una obra académica de otra investigación, lo puedes hacer y citas el nombre del autor y es un pequeño fragmento. En eso no tienes que pedir autorización al autor. El derecho de comunicación pública de la música es la facultad que la ley le reconoce a sus titulares por la ejecución que de sus obras musicales se hace en establecimientos o cualquier sitio público, ya sea por la comunicación directa o por comunicación indirecta. Este tema de derechos de autor en cuanto a música y video, en cuanto a imágenes también de internet o que se cuelgan en la web o lo que está en YouTube, esto es un tema relativamente nuevo. Sí se ha trabajado, hemos hecho varias conferencias, pero como estos medios de comunicación avanzan tan rápido, hay unas imágenes que hay como todavía no está bien claro lo de los derechos de autor. La gente ha tenido la idea errada de que en internet la música que está allá es libre. Eso no es cierto y hace mucho rato que no es cierto, y hace mucho rato, digamos, los organismos interesados internacionales se reunieron y en 1994, a través del ACDIP, que es el anexo de propiedad intelectual de la OMC, de los acuerdos de comercio, que es hoy la Organización Mundial de Comercio, es la organización internacional con más asociados y muy fuerte porque el comercio, la globalización ha hecho que eso sea así. Se adoptó en el 94 un anexo que refiere a derechos de autor y derechos conexos y que es obligatorio para todos los países
que hacen parte de la OMC, que son casi todos. Y posteriormente, en el 1996, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sacó 2 tratados Internet, ¿no? Que es extendiendo el derecho de autor de 1886 al mundo del Internet. La ley ha organizado, digamos, la gestión de los derechos de autor de manera colectiva. Quiere decir que los artistas tienen que reunirse, agremiarse y organizarse para poder defender sus derechos, sobre todo ciertos derechos que han sido brindados por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, imagínate a un solo artista mirar cuántas emisoras están pasando su canción, se haría imposible. Entonces, por eso, la ley ha dicho que es en asociaciones, en sociedades de gestión colectiva. También sale la reflexión de, bueno, tienen que existir como todos esos diálogos intergremiales, porque para la postura del audiovisual dirá, bueno, esto es un insumo para mí muy importante y va a ser beneficioso para el músico, pero también tiene que entender que el músico no solamente vive de difusión, el músico también debe poder monetizar como todo este producto básico que es sus canciones. Entonces hay que ser muy conciliador y entrar a mirar las dos partes. Entonces, para resumir, generar diálogos entre los dos gremios para mirar cómo se maneja el tema, que el gremio audiovisual entienda que este hace parte de su producto principal por parte del músico y también desatanizar un poquito todas estas sociedades de gestión, porque si bien hay mucho que manejar, hay mucho que ajustar, tienen, como les digo, un espíritu interesante, un principio interesante. Cuando hablamos de difusión, circulación de la música, de la importancia y responsabilidad de los medios de comunicación, es para sensibilizar a los realizadores, productores y televidentes a que valoren la música y conozcan los protocolos de uso de las obras, la relación video y música y la identidad estética que le da cada elemento. Saberte ver, saberte ver.